¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios, ¿no?, que nos podemos volver a reunir, ¿no?, y una vez más poder presentar delante del Señor este estudio que estamos haciendo del Génesis a través del libro del principio de todo, que es el Génesis, pero nosotros lo queremos presentar ante ustedes, el Pentateuco, a través de este ministerio Casa Dios Trevelin, ministerio que gracias a Dios de una manera u otra va creciendo, va aumentando cada día. A quienes han de ser salvos, dice la palabra de Dios, ¿no?, acercándonos adelante de Dios. Y esto es un privilegio para nosotros, poder compartir de la palabra, poder ir entendiendo de la palabra de Dios y cuál fue desde el principio el llamado de todos nosotros. Hoy para nosotros es un privilegio decir, conozco a Dios, es un privilegio decir, puedo ser hijo de Dios, porque Él ahonda nuestras vidas, vive nuestras vidas, nos enseña, nos redarguye a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquel que nació ese día en Pentecostés, a los 50 días, dice la palabra del Señor, eso es Pentecostés. Nació y cuando todos decían, no, están todos borrachos, están todos en mal estado, dice, porque por eso hablan en distintas lenguas, dice que las lenguas que se hablaban en ese momento eran lenguas espirituales, porque hablaban cada uno de los que estaban ahí en esa zona rodeados, que eran de distintos lugares, ¿no? Cuenta la palabra del Señor, entendían en su idioma la adoración a Dios. Y eso es algo magnífico, es algo especial que viven los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Hoy lamentablemente hay muchas sectas, religiones, diríamos nosotros, acciones de hombres buscando de Dios a través incluso de su propio filamento de vida, porque en esa filosofía que ellos hacen dicen que den palabras como muy pareciera religiosas, pero no tienen la base o no tienen ese fundamento real de la vida santa de Dios, porque el hombre a través de la religión incluso misma está perdiendo la santidad ante Dios. ¿Por qué? Porque está usando su propio arbitrio, su propia idiosincrasia de vida, sus propios pensamientos, su propia relación con Dios. Y no está usando del Dios vivo y verdadero, y no está usando la convicción, no está usando su vida en santidad para que a través de su boca, a través de lo que se habla, a través de lo que se presente, a través del testimonio de vida, Dios se representa a través de nosotros. No hay otra manera de que Dios pueda representarse en la vida ante todos los hombres y mujeres, sino a través de nosotros, a través de los que creímos, a través de aquellos que le buscamos día a día. Vivimos sí a veces con la confusión del propio pecado que nos engaña, pero Dios nos da luz a través de su palabra y nos enseña día a día a poder entender, comprender estas cosas y acercarnos más a Él en nuestra santidad, en nuestra comprensión, en nuestro arrepentimiento, una palabra que se está olvidando, como así la santidad, como se está olvidando también la relación de buscar a un Dios vivo y verdadero, sino a través de nuestras propias condiciones. Es la sociedad que hace eso, es la sociedad la que forma eso, es el momento que vivimos. Hoy vivimos en un 2014 muy avanzado en tecnología, muy avanzado quizá en todos proyectos, pero también con mucha maldad sobre la tierra. Acuérdese siempre en sus oraciones por Israel, acuérdese por todos esos cristianos que están siendo echados de Irak, de Líbano, incluso de Damasco, dice los relatos que se están viendo periodísticos, cuando matan el grupo Hamad, Isaac, que matan a todos los llamados cristianos, cortándoles su cabeza, martirizándolos, persiguiéndolos, sacándoles sus bienes. Y ellos buscan presentar a su Dios, el Dios Alá, el Dios de la luna, que en realidad no es el Dios de la Biblia, no es el Dios bíblico. Pensando también que todos esos descendientes de esa zona del oriente, son los primos hermanos de los judíos. Acuérdense que son los hijos de la esclava, que fue Ismael. Y nosotros somos los hijos de la libre, de Sara, de la promesa. Por eso nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, el cual vino a la tierra hace 2000 años, y Dios en su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, Él llevó todas nuestras dolencias, nuestros pecados, los lavó, los limpió, porque no había hombre
ni va a haber hombre en la tierra que pueda presentarse santa y perfectamente delante de Dios. Escrito está, ¿no?, que en últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos hombres, falsos religiones, falsas expectativas de la vida de Dios, pero dice la palabra del Señor que todo eso tenemos que meditar, todo eso tenemos que preguntarle a Él para tener luz, entendimiento, incluso en nuestro hablar, en nuestro callar, en nuestro andar de cada día. Dios nos llama a una relación íntima. No es religión esto, no es religión. Una relación íntima con Dios para poder entender y comprender todas las cosas. Y bendito, dice, bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios dice que la va a suplir. Bienaventurados los que lloran, porque Dios va a secar sus lágrimas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios va a abogar en su situación. Y bienaventurado, dice, todos aquellos que le buscan a Dios en espíritu y verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos estos hermanos mártires, ¿no?, que están siendo maltratados, matados, asesinados, ultrajados, mujeres violadas, hijos usados para sus propios beneficios, ¿no?, vendiendo sus cuerpos, vendiendo incluso todos sus órganos. Hay tantas cosas que el hombre mismo ha ido preparando a través de todos estos años, pero por la maldad que viene a través del pecado, de ese principio de Adán y Eva dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra sangre, cual Dios sabe eso, y Él mismo se hizo hombre para enseñar a los hombres cómo poder vivir una vida santa y perfecta. Si bien ninguno de nosotros vamos a poder llegar a eso, vamos camino a eso, porque Él dice que vamos a ser glorificados como Él fue glorificado, vamos a ser cambiado, dice, del hombre viejo al hombre nuevo. ¿Y cuándo es eso, hermano? Cuando le aceptamos como Señor y Salvador, cuando le reconocemos nuevamente que sin Él no podemos vivir, cuando le reconocemos que somos pecadores y que adelante solamente con la ayuda de Él podemos salir adelante, vencer todo esto, incluso estas enseñanzas nuestras que nos han dado nuestras generaciones antiguas, generación tras generación, iglesias tras iglesias, mandato tras mandato de hombres. Dios nos enseña a vivir en una plenitud de vida, de paz, reposo, a pesar que podemos estar pasando un muy mal momento, pero delante de la presencia de Dios, con Dios con nosotros, todo eso es como algo pasajero, porque sabemos que nuestra esperanza está allá con Él y no en este mundo. Y si Dios hoy nos tiene acá vivos, hoy Dios nos dio el alimento del día, hoy Dios nos dio el aliento de vida también, hoy Dios nos preparó, es porque tiene un propósito. El propósito de hoy, de este día, para este ministerio, es poder presentar un nuevo video, que sería el número 38, que venimos viendo de la historia de José, cómo José vivió todo lo que tuvo que vivir con un propósito, que Dios ya se lo había presentado, como decimos nosotros, en el capítulo 1. En el capítulo 1 de nuestras vidas, Dios siempre nos presenta todas las cosas. Y está en nosotros creerle o no, está en nosotros mantenernos firmes o no, está en nosotros poder buscar del Dios vivo y verdadero a través de la oración, de nuestra santificación, de negarnos incluso a veces en nuestras propias cosas a nosotros mismos, para poderle creer a Dios, y Dios en todo eso nos da la luz y el entendimiento para ser llamado hija e hijos de Dios. Dios bendiga al pueblo santo de Dios, Dios bendiga a todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Dios bendiga esos lugares donde hoy en día, actualmente, en este momento, se sigue persiguiendo a la iglesia de Dios, se sigue aún matando a esos siervos, siervas de Dios, hombres y mujeres que le han creído a Dios, y el hombre por su propio egoísmo, por su propia arrogancia, por su propio egocentrismo, e incluso su propia relación del yo, de dominar a través de las armas, de la muerte, de la sangre, piensa que ellos tienen su tierra, que esta tierra, cual la tierra, la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo esto va a desaparecer, todo esto va a desaparecer el día que Dios venga a poner sus pies sobre este mundo, y Él mismo en Jerusalén dice que va a ser el lugar donde Él va a regir a todas las naciones. ¿Y quién le van a ayudar? Aquellos que le hemos creído, sus santos, escogidos de Dios, siervos y sacerdotes para siempre.
Esos siervos y sacerdotes son los reyes y sacerdotes que habla el Apocalipsis, que dice que de generación en generación fueron Dios tomando, levantando y dando un momento, porque los que hoy han partido con Él están durmiendo, dice la palabra del Señor, y ellos son los primeros que van a escuchar el sonido de la trompeta y van a ser elevados ante Dios, y después vamos a seguir nosotros con un cuerpo glorificado, transformado, dice. He aquí, 1 Corintios 15, 51, les digo un misterio, no todos dormiremos cuando venga el Señor a buscar a esa iglesia. La iglesia santa, la iglesia perfecta, la iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Cuál es, hermano? La iglesia que le ha creído, la iglesia que se ha entregado a la obediencia, al respeto, a la honra a nuestro Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios Padre envió a la tierra a interceder por nosotros, porque toda esta humanidad iba camino completamente de perdición. La Biblia cuenta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 400 años de silencio de parte de Dios. Ahí se cuenta delante de Dios ese silencio de que Dios estaba a la expectativa. ¿Qué estaba haciendo su pueblo? Y su pueblo se estaba destruyendo a sí mismo, en su propio ego, en su propia religión, en su propio creerse ellos mismos mayores que los demás. Por eso después nos tocó vivir a todos los que hemos creído en la palabra de Dios, vivencias. Vivencias para que, no es que Dios, si Dios en el principio prometió todas las cosas para bienes para los hombres, que no le va a faltar nada, ¿por qué tuvo que venir necesidades sobre nuestras vidas, sobre nuestros contornos, sobre donde estamos? ¿Por qué? Porque Dios es la única manera que el hombre pueda llegar a veces a entender que le necesitamos a Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y somos hechos adoradores, hijos e hijas adoradores del Dios vivo y perfecto. Cuando los hombres con la religión, la secta o distintos pensamientos la han querido cambiar, la siguen queriendo cambiar, pero nos damos cuenta que hay una realidad. La realidad es de aquellos que le siguen a Dios y aquellos que no le quieren seguir a Dios. Pero gracias en este tiempo de la gracia que estamos viviendo, siempre pedimos a los hermanos, a todos aquellos que estamos en las cosas de Dios, orar uno por los otros, para poder ayudar a aquel hombre que no le conoce, para poder compartir con aquella mujer o anciana o mujer joven, de conocer a Dios. No importa la edad, no importa incluso la religión ni su relación, sino que puedan conocer al Dios vivo y verdadero. Y el día si hoy tienen que partir, que puedan partir en paz y reposo, sabiendo que se van a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios en las buenas nuevas del Evangelio. Cuando hoy los mismos hombres queremos cambiar todo como el reino de los cielos sobre la tierra, cuando en realidad el que va a implantar y que va a imponer el reino de los cielos sobre nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, cuando aún la oportunidad les es dada a través de esos 7 años de gran calamidad sobre la tierra al pueblo judío, porque son ellos los que van a salir a predicar, son ellos los que van a tener que ir a reconocer quién es el Mesías, que una vez vino y ellos lo rechazaron y lo crucificaron, a través de sus propios pensamientos, sus propias ideas, a través del pecado que mora en el mismo hombre y que los mismos hombres formaron todo eso para destrucción de sí mismo, porque eso es lo que quiere el enemigo de Dios, destruirnos, dividirnos, matarnos. Es lo que está haciendo la religión del mundo, es lo que están haciendo esos hombres con sus ideas solamente arbitrarias o propias de Alá, cuando ese Alá no existe, no es un Dios creador, no es un Dios que resucitó, no es un Dios que trae milagros, no es un Dios de vida, no es un Dios que ha dejado su Espíritu Santo para con los hombres, sino solamente en ellos se ve el reflejo del odio, el desprecio, y aún en todo eso el compromiso de ellos mismos, de engañarse a sí mismos, tras ideas o fábulas que solamente ellos han hecho, sus propios profetas, falsos profetas, dice la Biblia. Pero eso, ¿cómo lo podemos llegar a entender delante de Dios? La única manera de poder entender es compartiendo esto, la palabra de Dios,
compartiendo este libro que tiene verdades absolutas, que nos muestra el verdadero hombre dentro de sí. Aún dice que la palabra de Dios llega a traspasarnos los tuétanos a donde se genera la sangre, ¿no? Y la sangre que lleva el alma del hombre. El hombre único que tiene alma, espíritu y cuerpo. Y lo que Dios quiere salvar de todos los hombres es su alma, su espíritu y su cuerpo. ¿Lo quiere salvar de qué, hermano? Lo quiere salvar el Espíritu Santo. Lo quiere salvar de la perdición que ya estaba declarada, a ese enemigo de Dios que era ese Lucifer, ese ángel perfecto que Dios había creado para seguir trabajando en las galaxias, trabajando en todo este universo que es nuestro, en hacer y deshacer. Por eso el enemigo conoce tan estratégicamente el ADN nuestro, el cual intervino en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Génesis. Vemos esos gigantes que cayeron en la tierra, que estuvieron por 1000 años, y aún después del diluvio, cuando Dios vino a cortar eso que el mismo enemigo había hecho en contra, percibieron algunos gigantes todavía viviendo. ¿Y quiénes fueron que los derrotaron? Fueron los valientes de David. Asimismo David, ¿te acuerdas la historia esa tan bonita, ¿no? de Samuel? Que él con una honda y una piedrita derribó a ese gigante. Que era, él mismo decía David, ¿quién es este que viene a ofender, a maltratar al Dios vivo y verdadero? ¿Quién es? Y él en el nombre de Jehová lo derribó. Y nosotros, hijos de Dios que creemos en su palabra, en el nombre de Jehová, podemos también derribar esos gigantes que se nos separan delante, que se nos imponen a veces delante por la misma sujeción de los hombres, pero en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da la autoridad necesaria para impedir que todo eso siga avanzando. Solamente está en que nosotros nos decidamos. Nos decidamos a ser sus hijos, que nuestros nombres sean reinscritos, nuevamente inscritos en el libro de la vida, porque fueron escritos y por el pecado del hombre fueron borrados. Pero Dios los reinscribió, porque delante de Dios, Él es el hacedor de la vida, Él conoce desde el principio del mundo todo esto. Aún estos tiempos, este día, este momento, Dios lo tiene registrado. ¿Por qué? Porque delante de Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es nuestro Dios. Nosotros lo hacemos chiquito a Dios cuando decimos que Él no está en esto, que no está en aquello, que Dios quita esto, que Dios hace aquello. Y si Dios estuviera, ¿por qué las guerras? Y si Dios estuviera, ¿por qué esto? Y si Dios estuviera, ¿por qué el mal? Y si Dios estuviera... Lo que Dios está enseñando a todos los hombres y mujeres es que al Dios que vamos a buscar, al Dios que le vamos a pedir, lo hagamos de corazón sincero. Para Dios, Dios mira al corazón sincero, santo, perfecto, que busca la perfección. Porque no hay hombre ni mujer sobre la tierra que sea perfecto, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo, el cual a través de Él somos justos, somos perfectos, somos santos, somos escogidos. Cuando las religiones hablan, incluso religiones cristianas, con sus doctrinas de decir, no, que hay una gente elegida, otra gente no. ¿Quién somos nosotros para decir eso? Cuando en realidad nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Está en la elección del hombre. Y el hombre que se va al infierno es el hombre que no quiso, nunca quiso reconocer o aceptar al Señor Jesucristo. Pero Dios le da 1, 2, 3, varias oportunidades a hombres y mujeres de esta tierra para eso. Y Dios sigue levantando hombres y mujeres en cada lugar, cada vez con mayor compromiso, con mayor relación, con mayor convicción delante de Dios, para poder pregonar estas nuevas de salvación sobre toda esta tierra. Y cumplir con lo que dice la palabra de Dios, ir hasta el rincón de cada lugar de este mundo y llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando eso se cumpla, ya vendrán los tiempos de Dios. Y hace ya más de 2000 años que se viene predicando este mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y ya estamos pronto a las puertas de que Dios venga a buscar a su iglesia. Le invito, hermano, que si usted alguna vez conoció al Señor, busque reconciliarse, busque permanecer en el pueblo de Dios, dentro
del pueblo de Dios, permanecer, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. En eso tenemos que aferrarnos día a día, no en la necesidad de los otros ni en el problema de los otros, sino en nuestra propia necesidad de conocer a un Dios vivo y verdadero, el cual alguna vez lo conocimos y porque interferieron muchos hombres o por malas doctrinas o porque tuvieron malas guías o porque fuimos probados de una manera muy especial, nos alejamos. Pero hoy nos quiere Dios volver a buscar, hoy Dios nos llama a través de esto, a través de la aplicación, a través de conocer a un Dios vivo y verdadero, a través de su Espíritu Santo. Porque nosotros solamente somos vasos delante de Dios, cual Dios usa a través de su Espíritu Santo para hablarle a usted hermano, que dejaron el camino a Dios, que una vez hubo un enojo, que puedan perdonar, así como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó ahí en ese madero y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él conociendo nuestra propia humanidad, Él conociendo nuestra propia debilidad, Dios Padre envió a su Hijo a padecer en esa cruz por nosotros. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para dividir? ¿Quién somos nosotros? Incluso para acusarnos nosotros mismos de errores o de cosas que tuvimos que hacer, de propios pecados, asesinato, algo que hemos hecho en la vida mal. ¿Quién somos nosotros? Cuando en realidad nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Somos salvos por gracia, no por obra. Nunca podemos decir que las obras nuestras, más la salvación de Cristo, tenemos el reino ganado. No. Nuestra salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe. La fe, la cual nos da la esperanza de que un día vamos a estar ahí delante de Dios y sentado a la diestra de Dios Padre, como así está su Hijo Jesucristo, hasta que Él venga a buscar a su iglesia y llevarnos a todos delante de Él. Y nuevamente Él va a bajar en su segunda venida a ese juicio grande que va a tener sobre esta humanidad, pero primeramente viviendo ese milenio, cuando en ese milenio Dios nos va a enseñar, a mostrar y nos va a dar a entender a los hombres cuál era el principio que nos quería dar a todos nosotros. Y nosotros, por el pecado, por quererle más al enemigo, porque quererle más al gusto de nuestra propia idiosincrasia de vida, lo rechazamos. Lo rechazamos por los placeres de este mundo, lo rechazamos por la idolatría de este mundo, lo rechazamos por la ignorancia de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Si hoy mucho no le podemos conocer a Dios, es por nuestra propia ignorancia. Porque nuestra propia ignorancia nos encierra tanto que preferimos tomar una botella de vino para olvidarnos el momento, preferimos una droga para decir que tenemos padres malos que nos han abandonado y con esa excusa de todo hombre y mujer entramos en todos esos caminos. En el camino del vicio, en el camino de la inmoralidad, de la relación sexual libre, de decir tengo esto, tengo lo otro, cuando eso es santo y perfecto delante de Dios, es consagrado, es digno, dice, de toda gloria y honra el matrimonio que se mantiene santo y perfecto delante de Dios, porque sus hijos, dice, son santos. ¿Y cuánto han desviado todo eso? Por no creerle a Dios. Por esa ingenuidad de creer que todo lo que aprendimos en el mundo es mayor que Dios, cuando en realidad el creador de todo esto que tenemos, de todo esto que tocamos, de todo esto que nos movemos, es nuestro Dios. Cuando Dios nos dio la inteligencia, nos dio la mente, nos dio ese principio de conocer todas las cosas de esta tierra, y Él la sujetó debajo de nuestros pies. Y nosotros nos creemos que somos más que Dios. Nos creemos que nosotros podemos sanar la enfermedad. Sí, podemos, sí. Somos nosotros las que las generamos. Por eso decimos que las podemos hacer. Somos nosotros los mismos que queremos manejar las grandes masas de gente a través de la televisión, de modas, de incluso de imposiciones, de pensamientos comunistas, sociales, anarquistas. Esos pensamientos que solamente nos llevan a un desvío, a una terquedad de vida, a un compromiso inmoral de poder vivir. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esto, por su palabra, por poder conocer de la palabra de Dios y el día a día que Dios nos da, que sea para la gloria y la honra de Él, porque Él tiene un propósito. Hermana, hermano, Dios tiene un propósito con ustedes. Y si usted es la primera vez que escucha de esto, yo le invito a través de poder compartir esto de la palabra, que al final del video lo vamos a hacer, es presentarla delante de Dios, o presentarlo delante de Dios, para que
se reconcilie con nuestro Señor y Jesucristo y Salvador de este mundo, y usted pueda ser santo como Él es santo, usted pueda ser justo porque Él es justo, usted pueda ser justificado porque Él murió en la cruz por nosotros, usted puede ser perdonado y limpiado con la sangre de Jesucristo porque Él lo hizo por nosotros, no por su religión, no por sus obras, no porque usted diga yo soy bueno, me porto bien, hago todo bien, eso es religión. Cuando la relación con Dios es un compromiso de vida, es un compromiso de sumisión, de obediencia, de arrepentimiento, de un cambio que solamente se puede vivir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, Él nos redarguye, que nos da a entender, nos hace comprender cosas preciosas de esta vida que nosotros la dejamos pasar por no poder entender quién es el que dirige nuestras vidas. En todo esto, como Dios siempre nos manda, vamos a orar, voy a orar por esto que Dios nos ha dado a compartir de su palabra, cual habíamos dejado ahí en el capítulo 42, 43 de Génesis, si bien no me acuerdo bien a dónde había presentado, pero lo tengo marcado, cómo Dios nos venía hablando de la historia de este hombre José, en el capítulo 43 era. En el capítulo 42 habla de que de esa relación que José tuvo con sus hermanos, y sus hermanos todavía no lo habían reconocido, que él era José, el hermano de ellos, que ellos mismos habían entregado. A través de su envidia, celo, de ninguno de ellos arrepentirse. Acuérdense que cuando contamos la historia de ellos, que ninguno de ellos se quiso arrepentir del mal que estaban haciendo, inmoralmente. E incluso habían asesinado a cuantos heteos, porque por Dina. Justificando ellos esas acciones, justificaban su vida, pero nunca se quisieron arrepentir, al contrario, viendo a su hermano que buscaba más a Dios, que tenía una relación más con su padre, ellos tuvieron envidia, celo, y tomaron su propia decisión de hacer algo. A lo que ellos hicieron, nuestro Dios, así lo que es la representación de este mundo, que cada uno de los hombres toma su arbitrio de hacer lo que quiere, que es el libre albedrío. Pero en toda esa decisión siempre está la mano de Dios queriendo salvar, perdonar, y aún Él en todo eso da cumplimiento a lo que Él nos enseñó en un principio cuando le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermano, si Dios la llamó una vez y hoy está apartado, reflexione por qué Dios la llamó, qué es lo que hizo Dios en su vida. ¿Usted cree que ese Dios se olvidó de usted? No, Dios no se olvida. Somos nosotros que nos olvidamos de Dios. Usted que nunca escuchó de la palabra de Dios y hoy comparte esto de la palabra de Dios, solamente que escuchó quejas o malos comentarios, malas profecías o malas incluso iglesias fraudulentas que se disfrazan a través del cartel de Dios, hoy le invito a conocer a un Dios vivo y verdadero. Y no le invito a una religión, le invito a una relación con ese Dios vivo y verdadero a través de su Espíritu Santo. Y esto que hicieron los hermanos con José es la religión del mundo. La religión del mundo es envidiosa, la religión del mundo es vanagloriosa, la religión del mundo es altiva. La religión del mundo es la que entregó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y prefirió aceptar a Barrabás y no a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías. Por eso es ahí que para el pueblo judío existe la segunda oportunidad en ese tiempo de los 7 años de gran tribulación, dice 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación, donde incluso en esos 3 años y medio el pueblo judío va a ser engañado por el anticristo, porque él mismo le va a permitir hacer ese templo y él mismo va a querer ofrecer a los 3 años y medio, dice la palabra del Señor, algo abominable delante de Dios. Y ahí es cuando el pueblo judío va a empezar a huir y va a venir la gran persecución para el pueblo judío. Pero nosotros los gentiles, la novia de Dios, lo que le hemos aceptado a través de la fe, a través de la gracia de Dios, de esa entrega que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, haber entregado su propia vida por nosotros, cuando su cuerpo, como a veces lo vemos en la película, no es ni siquiera la milésima parte de la realidad de lo que Él sufrió en la cruz, porque su cuerpo era una mirapa humana, toda desgajada, toda abierta, su sangre corría continuamente por su cuerpo,
todo su cuerpo era un solo luto de sangre, pero lo hizo en su inocencia, como cordero inmolado, en sacrificio puro y santo por nosotros. Es la iglesia que Él vino a ganar, el precio que Él pagó por nosotros. Por eso Él va a venir a buscar esa iglesia santa y perfecta, cuando los mismos hombres dicen que no va a existir el arrebatamiento, que no va a existir eso, que Dios lo va a hacer. ¿Cómo puede ser que esas mentes se hayan cerrado tanto? Por la religión, por su propio ego, por la propia mentira. Al vivir en mentira, en engaño, en religión imprudente delante de Dios, el hombre cada vez es más ciego. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Hermana, hermano, busquen de Dios en espíritu y verdad, pregúntenle y Él les va a responder. Hermana, hermano, reconcíliese nuevamente con nuestro Salvador. Los tiempos están a la puerta, ya está pronto la venida del Señor. A usted que nunca le conoció, acérquese a Dios. Reconcíliese con Dios, acéptele como Salvador, reconozca su vida de pecado y va a ver cómo Dios la va a bendecir, lo va a obrar en su vida. Cuando hubiera enfermedad van a ser borradas y limpiadas. ¿Por qué? Porque Dios vino a hacer eso en la cruz. A borrar, a sacar, a quitar todo eso que está en el hombre. ¿A través de qué? De nuestra propia decisión de acercarnos a la cruz del Calvario. Dios les bendiga grandemente, pueblo santo y bendito de Dios, el cual Dios un día escogió, el cual un día Él llamó a través de su Hijo Jesucristo. Te invito a compartir esta oración, en el esté por sus necesidades, la presentamos, donde hubiere dolores, quejas, presentémosla delante de Dios y esté seguro que Dios está haciendo la obra. Y esté seguro que si hoy Dios le permitió compartir esto, yo de acá y usted de aquel lado, es porque Dios tiene propósitos. Le doy gracias a Dios por el propósito del ministerio Casa de Dios. Le doy gracias a Dios por el propósito de usar nuestras vidas como ministros delante de Él. Le doy gracias a Dios porque Él es el que dirige, hace y aún es el que llama día a día a cada uno de sus hijos, de sus escogidos, de su pueblo. Y que el deseo de nosotros de este ministerio es que usted también tome parte de todo esto y se acerque a este ministerio para poder seguir pregonando las buenas nuevas de salvación. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, dándole gracias, Padre amado, por esta luz perfecta que usted nos da a través de su palabra. Dándole gracias, Señor amado, por su amor, Señor amado, ese amor tan grande que todavía nosotros los hombres no lo podemos entender, Padre. Denos luz entendimiento en todo esto que es tan santo, tan perfecto, tan único, suyo, Señor. Ayúdenos a vivir, a transitar este mundo, Padre amado, el cual cada vez está descreyendo más de usted, el cual cada vez está haciendo cada vez su propia idea, su propia religión, su propia política, incluso de relación de vida, Padre. Lo ruego, Padre, que sea usted, Señor amado, acercando su mano de misericordia a todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Aún, Señor amado, a esos sacerdotes que están reconociendo que su propia labor está siendo un fraude. Padre, sea usted obrando en esa vida, dándole un entendimiento, Padre, y que huyan de todas esas cosas que le está haciendo mal a sus vidas, y que huyan de todos aquellos que le está dañando, Padre. Como así también le pido por los hermanos que se han apartado, Padre, que envíe su palabra, Señor. Que sea un privilegio de este ministerio, Padre, poder llegar a ellos a través de todo esto que usted nos da, Padre, para que ellos reconcilien con usted esa relación nuevamente, Padre, esa relación de paz, de vida, de armonía, Padre, que solamente usted le da sobre sus hijos, los llamados. Gracias le doy, Padre amado, porque usted cada día está buscando hija e hijos. Cada día usted está llamando a más santidad, a más arrepentimiento de estos pecados que se están presentando en este mundo, aún de una manera encubierta, a través de estrategias de hombre, a través de asesinatos de hombre en silencio, usando esas drogas, usando ese engaño, usando esas políticas, usando esas arbitraciones propias y personales de guerras, Señor, que están haciendo contra los propios santos hijos de Dios, Padre.
Bendiga Jerusalén, Señor amado, bendiga Israel, bendiga, Señor amado, todo ese oriente que está en conflicto continuo, dándole entendimiento a sus hijos, fortaleza a su pueblo, a su nación, a aquellos que han aceptado, Padre, y encargándose con aquellos que están en contra, Padre. Sea usted obrando, Señor amado, a través de su Espíritu Santo, Señor, a través de este ministerio, de la enseñanza que usted nos da en su palabra, para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Para que todos aquellos que escucharen puedan reflexionar y a entender que usted les ama y que aún en estos tiempos, con mayor llamado, con mayor fuerza, usted se quiere acercar a cada vida, a cada hogar y a cada familia, para hablarles en su soledad, para hablarles en su intimidad, de que usted está ahí a la puerta, esperando que ellos también le abran la puerta y usted pueda compartir con ellos la mesa, Padre. Bendiga a las esposas de cada uno de sus siervos, bendiga a los hijos de cada uno de sus siervos, bendito sea su pueblo santo, bendito sus escogidos, Señor amado, y aún bendiga a sus hermanos, los siervos de Dios que están en hospitales o están padeciendo una enfermedad, librándolos en el nombre de Jesús, Señor amado, sanándolos, levantándolos para la gloria y la honra de su nombre, Señor, y que así cada día puedan salir, Padre, frente a frente, en relación a este mundo, Padre, para llevar las buenas nuevas de salvación, aún aquellos que nosotros mismos decidimos un día apartar y separar de esta sociedad diciendo que son malos, Padre. Obre usted, Padre amado, sea usted llamando y así bendiciendo a cada uno de sus hijos, bendiciendo aún aquellos que le están hoy conociendo como Señor y Salvador, aún aquellos que se quieren reconciliar y se han dado cuenta que se han equivocado quizá cuántos años en sus propias vivencias, en su propia confusión, Padre. Dele un entendimiento, quite, borre, saque esas cadenas que están apretando sobre esas vidas de esos hombres y mujeres que de alguna manera fueron engañados, Padre. Líbrelos, Señor, en el nombre de Jesús. Líbrelos, Señor amado y santo de Dios. Sea usted obrando en esas vidas, Padre. Gracias le doy, Padre amado, por cada lugar que se congreguen en su nombre, dándoles entendimiento a esos pastores, esos ministros, Padre, para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Le entregamos y le encomendamos todo, Señor. Continúe con él a hablar y callar, Padre, y sea su Espíritu Santo, dando lo que usted quiera compartir a través de su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Qué hermoso esto de la relación, de poder hablar, del amor que Dios nos tiene, y de que cómo no, el Espíritu Santo no es realmente el que intercede por nosotros. Hoy hablaba con unos hermanos y decían cómo buscar al Señor. Lo primero que tenemos que buscar es que Dios nos llene y nos colme de su Espíritu Santo. Ahí en casa, en esa oración, en esa intimidad, buscar que Él nos hable. Dice, cuenta la historia de la iglesia de Corinto, donde todos hablaban en lengua y que era un desorden en la iglesia. Vino Pablo y los puso en orden y dijo, en sus casas ustedes pueden recibir el Espíritu Santo, hablar en lengua en sus casas, esa relación con Dios, porque es el Espíritu Santo el que habla, intercede por nosotros delante de Dios. Cuando nosotros podemos pedir y también incluso la interpretación y Dios nos la da, que es lo que quiere hacer. Y si es dentro de la iglesia es para la edificación de la iglesia. Y si es en casa es para la edificación de casa, del templo, Dios que es nuestro cuerpo, que nos santifica, nos prepara, nos bendice. Y aún nuestros hijos que están ahí escuchando, nuestra esposa o esposo que está escuchando, ellos también se santifican de ver que en esa vida está morando el Espíritu Santo. Hermana, hermano, busquen de eso primeramente, clamen, pidan en eso a Dios y va a ver que Dios los va a colmar y los va a bendecir. Y van a poder empezar a vivir una vida en plenitud a través de la obra de Dios en el Espíritu Santo. No en plenitud de decir milagros y cosas o de vivir una vida sobrenatural, porque eso sería mentir. Porque Dios creó esta vida, Dios creó esta relación. Dios nos dio la capacidad mínima porque nuestro cerebro no trabaja en su totalidad por el pecado, porque si trabajara en su totalidad, el mismo hombre ya se hubiese destruido hace rato a sí mismo, porque Dios, todo esto que venimos desarrollando, viendo, si los hombres con este poco uso de la mente que tenemos, hemos hecho tantos engaños, religión, en fábulas, en inventos propios, incluso en relaciones propias,
¿Qué sería si toda la mente del hombre pudiera ser usada, no? Porque nos engañaríamos aún más y nos destruiríamos a nosotros mismos y quizás no hubiésemos nunca podido aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre se envanece tras su propia necedad. La necesidad de creerse sabio, la necesidad de creerse que es un gran intelectual, de su orgullo, de su vanagloria, que fue el mismo orgullo y vanagloria que tuvo Lucifer, cuando en su corazón, dice, quiso ocupar el lugar de Dios. Y eso pasaría en los hombres si Dios no hubiese dado a todos el uso del cerebro completo. Nosotros hombres nos hubiésemos perdido nosotros mismos por querer ocupar el lugar de Dios. Sin embargo, hoy en día, con eso poquito que usamos, hay muchos que quieren ocupar el lugar de Dios. Por eso existen esas religiones, por eso existen tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué no tienen luz o entendimiento? Es porque en su corazón ellos han decidido no tenerlo. No es porque Dios no quiera, sino ellos han decidido seguir sus propios caminos. Y así es la elección de Dios. Y así es el pueblo escogido de Dios. No es que sea una persona escogida en realidad, sino la persona escogida que la Biblia habla, es la persona que realmente decidió en su corazón y aceptó en su corazón la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí somos escogidos. ¿Por qué? Porque aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Al aceptar esa obra, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, se reconcilia con nosotros, con nuestro Dios Padre, y empezamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos para la gloria y la honra de Él. Porque Dios tiene un propósito con cada vida. Es lo que decíamos al principio, si Dios nos llamó hoy y estamos acá, y hoy, el día de hoy, este momento, Dios tiene un propósito de poder llegar a cada hogar, a cada familia, a través de este video, a través del ministerio, a través de la visita, a través de podernos acercar a cada hogar, llevando las buenas nuevas de salvación. Y en ese propósito está usted, hermanos, que a lo mejor han dejado su vida de lado en la relación con Dios, por X o cualquier interferencia que el mismo hombre ha hecho, de mostrarle otras cosas, pero hoy estamos a tiempo todavía de poder servir al Señor. Y si mañana viniera Dios y hoy nos reconciliamos, nos vamos con Él. Y si mañana viniera Dios y hoy le aceptamos, nos vamos con Él. Y si mañana viniera Dios, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Aceptémosle, busquémosle en sencillez de corazón, en humildad de espíritu, para poder aceptar y comprender que Él es nuestro Dios y que somos hechos a su imagen y semejanza, para la gloria y la honra de su nombre. Y nuestra esperanza es la eternidad. No es este momento acá, es la eternidad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a sus hijos Dios les va a dar todo acá. Y de acá empieza el nuevo nacimiento. Y de acá empieza, en el final del camino, cuando Dios venga a buscarnos, la recompensa que nos va a dar a cada uno de nosotros. Hace poquito hablábamos en una hogareña de Esquel, con la hermana, que en esa casa se acercaron 2 personas a aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. Esas 2 personas, le decía a la hermana, ellos son 2 diademas para su corona, que esa corona va a ser entregada al final del camino de cada vida de sus hijos, de aquellos que le han buscado en espíritu y verdad. Esa es la obra de Dios que tiene con cada uno de nosotros. La recompensa es lo que nosotros podamos hacer para el reino de los cielos. No es que vamos a ganar la salvación, sino que vamos a recibir la recompensa de haberle creído, de haber tenido relación con Él desde este momento, para cuando estemos con Él, seamos aquellos que Dios mismo nos va a dividir, nos va a mandar, como dice esa historia tan bonita de los talentos. Al que tenía 5 le fueron dados 5, al que tenía le fueron dados 10. Pero aquel que tuvo mucho temor y no quiso acercarse, porque se persiguió a sí mismo, porque se acusó a sí mismo, fue reprendido. Pero Dios en su misericordia seguramente que le habrá dado otra oportunidad. Y así es la oportunidad que Dios nos está dando generación tras generación, por eso han pasado 2000 años, y Dios nos sigue dando oportunidades
para que eso que recibimos de Dios un día lo podamos compartir y llevar a la obra para nuestro propio beneficio, para nuestra propia vida y para nuestro propio regocijo de estar delante de Dios, en ese trono santo y perfecto, en esa gloria perfecta, en esa vida perfecta que Dios tiene para con todos nosotros, porque Él nos creó y Él nos llamó. Vamos a la historia de José. La historia de José dice que los hermanos no le habían reconocido todavía, él tenía ese arbitrio de que ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces los presentó como un poco chocantes. Eso está en la naturaleza de todos los hombres cuando nos cuesta perdonar, cuando nos cuesta perdonar a la esposa, al esposo que ha sido adúltero, o a la esposa perdonar cuando ha tomado otros caminos, ¿no? Entonces nosotros somos chocantes quizá a todo eso, pero la palabra de Dios nos enseña y nos hace entender que lo mayor de todo es el amor. Que podemos hablar de miles de cosas, podemos sacar un montón de conjeturas de todos, de todo eso, pero cosas que no acontecen en la vida son para enseñanza y para bien de todos los hombres. Para la persona que vive engañada en el adulterio, dice la palabra de Dios, dice que sus caminos no son buenos. Pero todo ese fracaso de la vida que va a acontecer en su vida, o que va a pasar, o que va a tener que transitar, es para que medite y se reconcilie y vuelva con su primer marido, dice la Biblia. ¿Cuál es nuestro primer marido espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto mucho hemos empezado siendo cristianos evangélicos y después nos fuimos a los mormones y los mormones nos gustaron y nos fuimos a los testigos de Jehová y los testigos de Jehová nos tienen ahí todavía un tiempo, pero de ahí no nos gustó algo y nos fuimos por otro lado? Somos fluctuantes. Y la palabra de Dios nos enseña que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y nosotros, si podemos llegar a entender eso, a reconciliarnos en eso, volvemos nuevamente al primer amor, como habla el Apocalipsis, cuando le dice a la iglesia: tengo esto contra vosotros, que te has dejado tu primer amor. Has probado los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Esos apóstoles son las religiones del mundo, son aquellos, incluso sectas, que los hombres mismos han hecho. Y nosotros las vemos mucho, ¿cuántos han probado de distintos lugares? Y muchos dicen, sí, yo aprendí esto, quiero conocer aquello, quiero conocer... No, sino que están dudando de su propia fe, entonces buscan esos caminos. Pero en vez de tener luz van cada vez cayendo más en oscuridad y su vida se está convirtiendo en una vida insatisfecha espiritualmente. Quizá materialmente tenga todo, pero su vida está insatisfecha espiritualmente, y ahí Dios nos llama a reconciliación. Porque dice la palabra del Señor en el Apocalipsis que el pueblo de Dios es rico. Rico materialmente, pero aún más rico espiritualmente. Porque sin la guía de Dios, sin la inteligencia que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, la administración de muchas cosas se vendrían abajo en nuestras vidas. Solamente en la relación con Él, en esto de compartir, de llevar de las cosas a Dios, eso es hacer tesoro en los cielos. Y dice que a donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón está nuestra vivencia, nuestra vida. Por eso en esta relación José actuó de esa manera con sus hermanos, medio chocante, medio diciéndoles: ustedes me entregaron, me vendieron, se portaron mal conmigo. Pero había algo dentro del Espíritu de Dios que le decía que todo tiene su valor delante de los hombres, pero el fin de todo eso es el amor. El amor es perdonar, el amor es entender, el amor es creíble de todas las cosas, el amor supera todo aquello que nosotros mismos podemos llegar a aprender de memoria, la Biblia, o podemos entender mucho de la Biblia, pero el amor es lo que más va a perdurar por siempre. Cielo y tierra pasará, mis palabras nos pasará, se va a cumplir toda la palabra, se va a cumplir lo que dice del arrebatamiento, se va a cumplir el juicio de Dios, se va a cumplir todo lo que Dios viene hablando del milenio, y se va a cumplir también todo aquello de que el falso profeta, el enemigo, el dragón, van a ser echados el lago de azufre y fuego, donde van a ser entregados para siempre. Pero lamentablemente también van a ir los hombres de perdición, como lo fue Judas, porque tuvo esa oportunidad, pero él la desechó. Como muchos hombres y mujeres hoy en día tienen su oportunidad y la siguen desechando, y la siguen desechando. ¿Por qué? Por su propia ignorancia, de su orgullo, de su vanagloria,
Solamente cada uno de ellos sabe cuál es la situación. Y a uno sabiéndola, no la quieren tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos de tal manera que se creen más que Dios. En esa religión de la nueva era dice algo, he escuchado, ¿no es cierto?, decir, busca dentro tuyo, dice, el ser que está, dice, dentro tuyo y va a ser la mayor parte, lo que va a dirigir tu vida. Suena como muy santo, ¿no? Suena hasta religioso, pero perfecto, una religión perfecta suena, ¿no? Pero es todo un engaño. Porque el que tiene que morar dentro de nosotros en ese vacío que el hombre dejó a través del pecado, es el Espíritu Santo de Dios, conociéndole a Dios, conocer su palabra, conocer la palabra, aceptarla, y aceptarla quiere decir ser obediente a la palabra de Dios, y siendo obediente a la palabra de Dios vamos a vivir la palabra. ¿Qué tienen que hacer todos los hijos de Dios? Vivir la palabra. Viviendo la palabra, nosotros somos santos y perfectos, y entendemos incluso los errores propios de la vida para poderlos enmendar y acomodarnos al camino angosto que Dios tiene para cada uno de sus hijos, y no el camino ancho, que pareciera que todo lo entiende, que todo lo comprende, que todo lo sabe, pero es todo un engaño para que mayor número de hombres y mujeres se sigan perdiendo. Nosotros hoy somos responsables, somos los intercesores delante de Dios por este mundo. Por eso estamos haciendo esto, por eso queremos que cada uno de nosotros reflexionemos, que cada uno de nosotros pongamos en cuenta delante de Dios qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios le bendiga, le dé luz y entendimiento, los encamine en un camino de rectitud y de verdad. José en el capítulo 42 le dice a sus hermanos algo, una clave que está en el versículo 18. Le dice, yo temo a Dios. Él se presentó como siervo de Dios delante de sus hermanos, antes de ser presentado como hermano real, cuando lo vemos más adelante, cuando él dice que se presenta delante de sus hermanos y se da a conocer delante de sus hermanos. Que eso lo vamos a ver en el capítulo que estoy buscando yo mismo acá, en el capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Y en el capítulo que estamos viendo, el capítulo 42, se presenta como siervo de Dios. Y como siervo de Dios, Dios le había mostrado cuando era joven que sus hermanos se inclinaban a través de esas ramas de trigo, ¿no? Y que las estrellas y el sol y la luna se inclinaban delante de él. Todo eso que Dios le había mostrado se cumplió en su vida como siervo de Dios. Por eso, hermanos, si Dios los llamó a ustedes, matrimonio, como siervos santos de Dios, no dejen de lado eso, hermano. Echen en mano a ese arado de seguir para adelante y que su familia sea de bendición, no solamente para ustedes, sino el lugar donde viven, sus vecinos, para llevar las buenas nuevas de salvación, y que su casa puede llegar a ser una hogareña más, como lo es esa de Esquel, una hogareña más que están aprendiendo, hermanas y hermanos, a conocer a Dios, a poner en orden su vida para poder servir al Señor como Él nos mandó y nos llamó cada uno de nosotros. Si Dios tuvo el propósito y dejó el problema en las manos de que estos hombres hermanos, esos 10 hermanos de José lo entregaran a través de sus propias ideas, religión, concepto de vida, incluso el único que intercedió por él fue Judá para que no lo mataran, porque los otros hermanos sí lo querían matar. Dios transformó eso que pareciera tan hecho de una manera mala, ¿no?, para José, en bien. Porque esa hambruna que vino sobre la tierra ya estaba designada por Dios. Y todo eso que los hombres habían pensado en su momento que era así su realidad, Dios la convirtió de otra manera. Por eso en este capítulo 42, si bien él usaba un intérprete, usaba una estrategia de cómo presentarse delante de sus hermanos, él le dijo, yo temo a Dios. Se presentó como un siervo de Dios. Después más adelante, él mismo con su familia, ¿no?, se reúnen todos y ahí se inclina delante de él su madre y su padre, cumpliéndose aquello que Dios le había mostrado en un principio, que le dio envidia a sus propios hermanos. Como así nos pasa a veces en muchas iglesias, las envidias de los hermanos contra nosotros, pero porque Dios tiene un propósito, hermano, y no se vaya del camino de Dios por ellos.
Usted tiene que buscarle más a Dios para ganarlos a ellos, para Cristo, así como lo hizo José, presentándose como sierva y siervo de Dios, como lo hizo acá José. Usted también tiene que presentarse delante de Dios como siervo y siervo de Dios, santo y perfecto para bendición de ellos. Y si están en una iglesia confundida, equivocada, Dios lo puso a usted ahí. ¿Para qué? Para que usted interceda por ese pastor, esa pastora, hasta el momento en que Dios le diga, basta, te saco de ese lugar y tomo cuenta con ellos. La mujer, el hombre que deja su hogar, su familia, Dios le da oportunidades de volver, los llama de una manera u otra. Quizá tiene que pasar hambruna, necesidades, pero es un llamado de Dios a reconciliarse. Pero si no lo quiere hacer, acuérdese lo que dice la palabra de Dios, Dios se lo lleva ante tiempo. Quizá para que no se pierda, dirá alguno. Sí, para que no se pierda. Para que no se pierdan completamente en este mundo a través de su propio pecado y no caigan en mayor inmundicia de las que ellos han desechado. Pero ay de aquellos que sabiendo todas las cosas las siguen haciendo mal. Ay de aquellos que hacen caer a los pequeños. Mejor les fuera que se atara una piedra de molino a su cuello que antes de hacer caer uno de los pequeños. Esos padres que engañan a sus hijos en la mentira, en el engaño, ay de ellos. Sabiéndolo y lo hacen, tengan ese temor que no tienen. Ténganlo, porque grande puede ser la ira de Dios, porque Dios es amor y es justo, y en su justicia Él tiene que obrar, no lo puede dejar pasar de alto, no lo puede dejar nada pasar de alto, porque Él es justo y Él es perfecto, y la perfección que Él está buscando en todos nosotros es esta, santa y perfecta. Este José se presentó de esa manera, yo temo a Dios. Entonces le manda a sus hermanos de vuelta y le dicen, bueno, si ustedes tienen un hermano más allá, Benjamín, le decían ellos que se llama, tráiganlo para que yo crea, si no voy a creer que ustedes son espías. Entonces ellos se fueron, pero dice que en esa estrategia que usaba José, que la primera estrategia fue devolverle la plata a los sacos, en la segunda estrategia José pone una copa dentro de la alforja con el trigo que ellos tienen, pero para ir probando a sus hermanos, ir probando en que ellos se creían, siempre se creyeron y se siguen creyendo muchos hombres, que son personas muy importantes, que son personas elocuentes, que son personas perfectas, que son personas iluminadas, como muchos se llaman. Y Dios, a través de esta estrategia que le dio con José, hizo que sus hermanos se empezaran a humillar, se empezaran a preguntar, ¿por qué nos aconteció esto? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se les fue abierto la alforja de uno de ellos y estaba la copa, entonces fueron acusados diciéndole, ¿cómo es que están robando si nosotros le dimos todas las cosas a ustedes? Y en realidad el propósito de todo eso que José sabía de esos grandes años de gran miseria era la preservación de la vida del pueblo judío. Así es, en nuestras vidas no acontece lo mismo cuando vienen todas esas fachadas de necesidades, fachadas de cosas, porque es para preservación de nuestras vidas, es para bien, es para bien. Si un día nos tuvimos que alejar de una iglesia y tenemos ese compromiso de decir delante de Dios, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia porque Dios está igual, Dios nos llama a que nos reconciliemos y que le busquemos a Dios a través de una iglesia que donde se predique Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que en esa santidad que le busquemos, Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y que en esa santidad que nosotros estemos, nuestra familia sea santa y bendita. Y que en esa santidad a donde vivamos va a regir el amor de Dios y ahí va a estar el mismo Señor Jesucristo viviendo con nosotros. ¿A través de qué cómo, hermano, puede pasar esto? Como lo viene contando acá la palabra del Señor, porque esa hambruna que vino sobre toda la tierra, esa hambruna grande que sometió toda la tierra, fue el propósito de perseverar la vida del pueblo judío. Esas necesidades de nuestras vidas son la perseveración de nuestras vidas.
¿Y cómo Dios mora en nosotros? Cuando le aceptamos, cuando nos reconciliamos, cuando vamos a la rodilla, cuando somos obedientes a su palabra, nos arrepentimos delante de Dios y empezamos a una vida distinta en sus mandamientos, decretos y ordenanzas, dice la palabra de Dios, que nos instituyó a todos los hombres. El hombre que desvía todo eso es el hombre comerciante con Dios, porque le dice a Dios, Señor, guardame eso y yo te doy esto, Señor, dame eso. Como lo que lo quieren poner a Dios al nivel de los hombres, cuando en realidad Dios es mucho más allá. Y escrito está que Dios está sentado en su trono, calle delante de él toda la tierra. Sin embargo, los hombres siguen injuriándolo a Dios, siguen maltratándolos y siguen haciendo sus propias religiones o haciendo sus actos, como están matando, cortando, degollando, maltratando, asesinando a los hijos de Dios, como lo están haciendo en Irak, en Turquía, en esos lugares del Oriente donde solamente se conoce la sangre, las armas, el atropello y la falta de respeto por incluso el propio ser humano. Porque ellos imponen su idealismo. Y el único que impuso su idealismo sobre este mundo fue el enemigo de Dios, Satanás, Lucifer, el dragón, aquel que vaya a ese lago de azufre y fuego, dividiendo, mintiendo y matando a todos aquellos que le buscan a Dios en espíritu y verdad. Hermanos, si nosotros hoy somos parte de esta vida, somos parte del vivir de cada día, Dios tiene un propósito. Preguntémosle a Dios, busquemos a Dios para que Él obre en nuestra vida. Y acuérdese que Dios le va a recompensar por lo mínimo que usted haga. Aún dice la palabra de Dios, por dar un vaso de agua fría a mis hijos, yo le recompensaré. Aún en ese detalle Dios tiene en cuenta eso. Aún en ese detalle Dios tiene en cuenta todas las cosas. O usted hoy conoce a alguien que está en necesidad y quiere compartir este video, lléveselo y Dios le va a bendecir a usted. Porque a lo mejor usted dice, pero yo no tengo palabra, no sé hacer esto, o no me anima aquello otro. Dios le está dando las herramientas necesarias para que usted pueda seguir anunciando. Y quiere compartir el ministerio, venga, acá tiene la puerta abierta. O en cada iglesia, en cada lugar a donde esté, busque una iglesia, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que la eduquen, le guíen, le enseñen a conocer, a tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo, llevándolo a los pies de la cruz de Calvario, para que usted en su relación empiece a amarlo a Él, y amarlo a Él es amar al prójimo. ¿Cumplimos el primer mandamiento? Sí, lo amaremos a Él con todo el corazón, con todo nuestro alma y con toda nuestra mente. ¿Cumplimos el segundo? Sí, también. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso podemos entender a aquellos que están cautivos en sus pecados, aquellos que están cautivos en su propia idiosincrasia de vida, para interceder por ellos, para orar. Pero el fin del camino, la decisión solamente es de Dios. De Dios son todas las almas. Él dio su vida por todos ellos. Nosotros solamente somos un vaso, algo usado de parte de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios para la gloria y la honra de su nombre. Todo hombre y mujer tiene esta decisión. Todo hombre y mujer sobre esta tierra tiene esta decisión. ¿Quiere preservar su vida? Acérquese. ¿No quiere preservar su vida? Usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Quiere pensarlo? ¿Quiere analizarlo? No deje pasar esta oportunidad, porque hoy es el día, hoy es el momento, y este es el llamado, y este es el tiempo de Dios. En el capítulo 45 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacé salir de mi presencia a todo, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y yo también, la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Qué precioso momento, ¿no? Esa reconciliación en el amor, en el perdón, ¿no?
El perdón es lo que falta al mundo, el perdón, la reconciliación con Dios, lo que Dios está buscando todos los días, a través de su Espíritu Santo, de hombres y mujeres que quieran reconciliarse con Él. Y que la aceptemos tal como somos, en nuestra postura, en la religión, en nuestras interrogantes, como se hacían estos hermanos, muchos interrogantes, que cómo puede ser que estaban todos sentados alrededor de la mesa en un orden de nacimiento, y no se daban cuenta todavía. Él dijo, yo temo a Dios, y ellos todavía no se daban cuenta. Él les dijo, le dio estrategias, y todavía no se daban cuenta de que ellos, al que ellos habían maltratado, habían tocado, al que habían envidiado, era un escogido de Dios para la perseverancia de sus vidas. Así nos pasa a veces, hermano, cuando ustedes fueron maltratados en la iglesia. Los demás no se daban cuenta que ustedes eran un escogido de Dios para la perseverancia de ese lugar. Por eso los llamamos hoy a reflexión a que busque del Señor, y Dios puede obrar en su vida a través de su vida con esas almas, para esa reconciliación en amor, para poderlos entender, para poderlos comprender, que solamente en el amor de Dios nosotros tenemos perseverancia de vida. En esa preservación o reservación de la vida que Dios nos da, vemos el amor de Dios para con uno con nosotros. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Primeramente amando a nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda la mente. Y se cumple lo que dice el Nuevo Testamento. ¿No es eso vivir la palabra de Dios? ¿No es eso entender de la palabra de Dios? ¿No es eso vivir en el Espíritu? ¿No es eso lo que Dios quiere para su iglesia, santa y perfecta? Cuando en el mundo dice, sí, de la mañana a noche va a venir Dios, como nosotros ya sabemos cuándo va a venir. Dios nos va a avisar. Estemos seguros que Dios nos va a decir, te vengo a buscar, porque nosotros tenemos una relación con Él. Pero hay del mundo que no le conocen, porque ellos sí que no lo van a saber. Hay de aquellos que no han sido rebeldes, que siguen siendo rebeldes y no quieren reconciliarse, porque ellos no lo van a saber. Hay de los religiosos que no lo van a saber. Hay de los sectaristas porque no lo van a saber. Hay de aquellos que siguen acuñando en contra de lo que incluso escuchan de la palabra de Dios, porque ellos no lo van a saber. Los hijos de Dios saben incluso el momento de su partida, porque cada uno tiene que acomodar las cosas. Y nosotros, patriarcas, en nuestra partida, somos responsables de bendecir a nuestra descendencia que se queda. Y el hombre eso no lo ha tenido en cuenta desde los tiempos patriarcales, de bendecir a nuestra descendencia. ¿Cómo la bendecimos? De esta manera, creyéndole a Dios, amándole a Dios primeramente, para que las otras cosas sean añadidas. Y en nuestra partida que Dios nos va a avisar, si no viene antes a buscar a la iglesia, yo como ministro de Dios, patriarca de mi familia, puedo bendecir a mi esposa y a mis hijos. Pero tampoco Dios va a pasar sobre libre elección, la libre decisión de ellos. Pero sí Dios va a hacer perseverar nuestras vidas a través de la reconciliación. Que Dios bendiga, nos encamine para sus propósitos, que son grandes y misteriosos para los hombres, pero grandes y perfectos para aquellos que le buscamos en espíritu y verdad, porque Dios nos revela los misterios de su palabra. Esto es vivir el Evangelio, esto es vivir la palabra de Dios, y esto es estar seguro de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, y cuando esos libros sean abiertos, nuestros nombres estarán ahí, porque le hemos creído, le hemos aceptado, y nos hemos acercado al Dios vivo y verdadero, aquel Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. La salvación es por gracia, y por gracia hoy podemos predicar, y por gracia hoy tenemos que seguir dando buenas nuevas de salvación para con todos los hombres. En el versículo 7 del 45 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Salvarlos de esa hambruna para liberación. Y así Dios envía estos mensajes, esta palabra de Dios, para salvarnos de las hambrunas.
de este mundo. La hambruna espiritual de conocerlo, la hambruna material que nos desvanecemos físicamente. Esas hambrunas vienen a la vida de muchos hogares para que decidamos a quién vamos a buscar, para que dejemos de lado la tontería, el egocentrismo, la idolatría del mundo y empecemos a meditar, como lo hicieron estos varones, qué es lo que está aconteciendo con nuestras vidas, qué está pasando con nuestra vida. ¿Decidimos bien o decidimos mal? Nuestra decisión a veces acuña muchas malas decisiones con nuestras propias descendencias. Por eso la visita a Dios, dice, es hasta la tercera o cuarta generación. Y escrito está que no va a pasar la generación de Dios, que es la tercera o la cuarta, cuando Dios va a venir a buscar a su iglesia. Ya estamos en los tiempos de Dios, ya están acercándose, ya está la persecución sobre el occidente, el oriente, contra todos esos cristianos, hijos de Dios, que le buscan. Y también así Dios está haciendo, como ha aumentado la maldad, también Dios está revelando a través de sus siervos, los ministros que buscamos del Señor, dándonos mayor revelación, mayor luz para preservación de su pueblo santo y escogido, que Él va a venir a buscar. Mientras intercedamos, dice que Dios no va a traer grandes juicios sobre la tierra, va a traer principios de dolores nada más. Pero cuando la iglesia sea tomada, ahí sí van a venir las copas, la ira de Dios sobre esta tierra. Ay de aquellos que tuvieran que padecer este momento. Que Dios tenga misericordia de este mundo, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que Dios siga teniendo misericordia y que los tiempos, como escrito está, nadie lo sabe, solamente Dios Padre, sean prolongados un poquito más para ver si podemos sumar, aunque sea uno más, para el reino de los cielos. Dios quiera que use este video, Dios Padre, para que uno más se pueda acercar al reino de los cielos. Dios les bendiga, pueblo santo, Dios les bendiga a aquel que está por primera vez. Dios los llama a reflexión, a aquellos que no han entendido quizá el verdadero mensaje de la palabra de Dios, por enlutarnos o comprometernos a nosotros mismos, a cerrarnos en un ambiente solamente y no querer ver o escuchar algo más. Y hoy capaz que esta es la oportunidad de compartir algo distinto, de una manera no difocada como lo están haciendo mucho con eso de la prosperidad, con eso del engaño, con eso de liberaciones, cuando en realidad esa liberación viene a través de la santidad, de compartir de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no tengáis costumbre como muchos de no asistir a la iglesia, de asistir a las reuniones, de asistir a buscar de Dios en un cuerpo, en espíritu y verdad ante Dios, porque el cuerpo se sana a sí mismo a través de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo, y el cuerpo necesita alimento, el alimento espiritual que está dando el ministro, la sierva, el siervo de Dios que está ahí delante. ¿Qué hace el cuerpo? Los cuerpos son los que administran la parte económica, los que administran la parte de los chicos, la de los jóvenes, somos los que intercedemos, los que andamos en las calles. Hace poquito hablamos con un hermano, que no hace rato que no veo jóvenes, como veía muchos años atrás, repartiendo trataditos por sus iglesias. No lo he visto, hace años ya que no lo veo. Y digo, ese es el propósito del enemigo de Dios. Sacarlos, entrándolos, metiéndolos en esa relación del mundo, a través del engaño de la televisión, de las nuevas modernidades, de eso, de las mismas, incluso que ellos mismos copian, ¿no? Esas idolatrías, que son modelos para ellos de lo que siguen haciendo, de libertinaje, que incluso está enseñando la misma filosofía del hombre, los libros, los estudios, los mismos profesores que, sabiendo, incluso profesores de la realidad de la palabra de Dios, ellos siguen pregonando lo contrario, como poniéndolo como si eso fuera una alternativa de algo, cuando la única alternativa que hay sobre todos los hombres y mujeres de la tierra se llama Jesús, se llama Dios, creador del cielo y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y el único que nos ayuda a interceder ante todo eso, ante toda esa tentación que nos fortalece y nos guía es el Espíritu Santo de Dios.
Cuando hoy en día muchísimos jóvenes se han ido desviando, no han querido compartir ni siquiera una palabra en la iglesia, ¿por qué? Porque las mismas doctrinas de las iglesias, en vez de ayudar, lo han ido entonteciendo, enfrentándose a situaciones, no, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, cuando en realidad la palabra de Dios nos lleva a amarlos, a entenderlos y poderlos interceder por ellos para que ellos también puedan interceder delante de esos, pararse delante de esos profesores y decirle, yo fui creado por Dios, no por la descendencia de esos monos que ellos dicen, de esa cadena de eslabón que se ha cortado, no sé por qué se cortó, si es un eslabón, no tendría que haberse cortado, ¿no? Todas esas místicas de los hombres, de los ángeles, de cositas, de escuchan cosas, que aquí, que allá, Dios me habló a través de esto, de lo otro, son místicas, que han entrado el paganismo, esa hechicería pagana que entró en la iglesia, ha confundido cuánta cantidad de gente, a cuánta humanidad. Si hoy en día somos 7 puntos y pico de billones de habitantes, se dice que para el 2080 vamos a casi duplicar la población. ¿Qué es lo que nos resta de esperar la venida del Señor? Estamos muy cerca. ¿Qué nos resta a nosotros, padre, madre que está escuchando, abuela, niño, joven que está escuchando, de tomar algo de todo esto para la gloria y la honra de Dios? Porque fuimos llamados y por ese llamado somos escogidos, y si hoy podemos compartir esto es porque Dios tiene un propósito de poder seguir pregonando las buenas nuevas de salvación. Y esta estrategia, como hablamos de preservación de vida, Dios se la da a usted, se la da a usted hermano, se la da a usted joven, se la da a usted pareja, se la da a ustedes, para que entiendan y comprendan quién es nuestro Dios. Dios es santo, Dios es perfecto. Y no nos engañemos de que no podemos pecar y a su vez estar bien con Dios. No podemos engañar al mundo y a su vez querer agradar a Dios. No nos engañemos nosotros mismos que estamos mal. Tenemos que dejar de hacer aquello para poder hacer esto. ¿Y cómo podemos si no tenemos fuerza? No nos da. Lo podemos hacer a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cual Él dijo cuando se fue a esos 40 días, que de su partida que Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y a los 10 días posteriores, a los 50 días, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre Pedro, aquel que le había negado, aquel que le había incluso en su carácter dicho, no, yo nunca te voy a dejar. Hasta que él no se reconcilió con Dios, no lloró, no entendió de entregar su corazón, Dios no pudo obrar en él. Pero el Espíritu Santo que lo llenó dio uno de los mejores discursos sobre este mundo, dado a través de un hombre. Pero ese hombre fue usado por el Espíritu Santo. Muchos de los hombres se vanaglorian en preparar grandes sermones bíblicos a su manera, pero no le están dando lugar al Espíritu Santo. No le están dando lugar a esa relación que Dios quiere tener directamente con cada uno de sus hijos, con sus escogidos. Porque a todos aquellos que están escuchando del otro lado, por más que alguno se ría, se burle otro, Dios ahí tomó uno o dos que le está hablando su corazón y lo está llamando a reflexión. Hoy es el día, hoy es el momento. En esto de que ellos fueron a vivir allá, dice que habitaron la tierra de Gosén, y estaba cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienen. Vinieron 70 personas, 70 vinieron, y salieron de la mano de Moisés 2 millones. Pero en todo ese transcurso de esos años vino un faraón que no conocía a José, y se empezó a apoderar, a esclavizar al pueblo judío. Porque el pueblo judío se había acomodado, ya tan bien ahí, estaban tan cómodos, que no quisieran volver. Así es el hombre hoy natural. El hombre natural a veces se acomoda, se vive tan bien, estamos tan cómodos, tenemos todo lo que queremos. ¿Para qué vamos a buscar a Dios?
Pero a veces por eso nos tienen que tocar estos tipos de vivencias, hambrunas, necesidades, caer mal, enfermedades que a veces nos parecen para nosotros imposibles de curar, para Dios posible, malos momentos de vida, malas acciones de vida, para que en ese huir, en ese quejar, podamos buscarle a Dios. Porque si no, a veces nosotros no le buscaríamos a Dios. Nunca le hubiésemos buscado a Dios si no nos hubiese pasado algo, no hubiésemos estado por alguna necesidad. Porque el hombre se acomoda, se habitúa. ¿Cómo lo hizo el pueblo este? Judío se habituó a Egipto y bien ahí tranquilo, bien tranquilo. Hasta que Dios empezó a escuchar el clamor de ellos, porque sus mentes fueron torturadas de tal manera que no tenían estudio, no tenían preparación, incluso hasta le prohibían tener más hijos, porque las parteras tenían que matar a los varones porque era un pueblo que crecía mucho. Esas son las condiciones del mundo, cuando practicamos en el mundo y el mundo es el que gobierna nuestra vida y no es Dios. Dice la palabra de Dios que el mundo va a tener muchas aflicciones porque no le quiere conocer. Pero para sus escogidos, sus elegidos, Él tiene propósitos de bienestar, de bien. Aún nos tuviéramos que ser mártires, seguramente Dios tiene gran recompensa. Acuérdense de ese mártir que habla el Apocalipsis, que dice que Dios lo honró tanto que anotó su nombre en ese Apocalipsis a través del Espíritu Santo. Cuando él fue entregado fue por no pararse, no querer rendirle honor a César. Dice que fue metido dentro de una olla de aceite hirviendo. Y ahí murió el primer mártir, ¿no? Delante de Dios, y dice que su nombre quedó inscrito en el libro, cual hoy nosotros lo leemos todos los días, y vamos a él y nos acordamos siempre, decimos, si este hombre fue recompensado grandemente, que su nombre quede perpetuamente de generación en generación, como lo ha hecho, cuánto mayor galardón vamos a tener todos aquellos que le creamos a Dios y que hagamos la voluntad de Dios, acercándonos a Él y buscándolo en espíritu y verdad. Porque si bien este siervo de Dios, honrado, ¿no?, por Dios, porque Él escribió su nombre, ¿cuánto Dios no nos va a honrar a nosotros? En llamarnos cada uno por nuestro nombre y decir, hermana, hermano, fulano con su nombre y apellido, benditos, tengan parte en el reino de los cielos. Qué hermoso, qué privilegio sería para todos nosotros entrar en ese camino de la convicción de lo que estamos haciendo a través de vivir la palabra, de aceptarle como al Señor y Salvador. En esta historia que seguimos viendo más adelante, vamos a ver el capítulo 46 cuando dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre, a Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Lo que parecía para el hombre que estaba todo al revés, que ya teníamos todo planeado, todo preparado, Dios le enseñó a Jacob todo lo contrario. Y le dijo que él ya tenía preparado que vaya, que no tema, que vaya a Egipto, porque él tenía un gran propósito de una gran nación. Así nos llama hoy el Señor a nosotros, nos dice, no temas, que yo tengo un gran propósito en tu vida. No tema, hermano, de buscar al Dios vivo y verdadero. No tema de dejar aquello que sabe usted que le está haciendo mal. Déjelo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos da a través de su Espíritu Santo. Declarémonos que Él está en medio de nosotros y Él nos va a ayudar a salir de esa pornografía, de esa inmoralidad sexual, de ese adulterio que estamos viviendo, no solamente físico, sino también espiritual, haciéndolo de compartir cosas que no son de Dios, sino que son diabólicas, para vienen a destruirnos, a matarnos, a dividirnos. Cuando la palabra de Dios es santa y perfecta, el matrimonio de Dios es santo y perfecto a través de cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios instituyó en el principio, a una mujer y un hombre perfecto. La mujer fue tomada del hombre. En simbolismo de la iglesia tiene que estar sujeta a Dios.
para poder crecer, vivir, y la iglesia que Dios va a venir a buscar es esa iglesia que se somete a la voluntad de Dios que nos da a través de su Espíritu Santo. Esa luz y entendimiento, esa sanidad, esa perfección de vida que Dios nos lo da a través de su palabra. Cuando el pueblo de Dios viene, acá la palabra de Dios nos narra, nos enseña de la descendencia de Jacob, cada uno de los hijos. Pero de Raquel vamos a tener en cuenta esto, que Jacob tuvo con Raquel en el versículo 19 del 46, dice a José y Benjamín, los elegidos. ¿De quién? De la mujer amada. Acuérdense que por Raquel tuvo que trabajar Jacob, porque él la eligió y tuvo que trabajar. Así nos manda Dios a los hombres a trabajar por nuestras esposas, a trabajar por nuestra iglesia, a trabajar en este sentido espiritual, santo, de entregar nuestras vidas adelante de Dios, para que a través de nuestra santidad, a través de nuestra presentación delante de Dios, usted, hermana, hermano, puedan seguir creciendo y tomen ejemplos de los ministros que estamos viviendo cosas, pasando cosas, pero seguimos adelante en fe, en esperanza, sabiendo que Dios mañana nos va a bendecir más, que después Dios nos va a dar en su propósito todo lo que Él tiene para con nosotros. Y viendo a estos hermanos que perseveran a través de todas las luchas, pero sobre todo lo contrario, a pesar de que incluso la propia familia lo hace a un lado, eso nos da aliento de vida, de creer en Dios, porque Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas y nos ayuda día a día a poder seguir adelante. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo escogido de Dios, aquel que día a día va presentando delante de Dios todas las cosas y que, como dijo un hombre en una oportunidad, somos soldados de Cristo. Perseverante en la fe, perseverante en la doctrina, perseverante en presentarnos delante de Dios, a un Dios vivo y verdadero, santo y perfecto como Él, tal como somos. Y Él nos usa así, de esta misma manera, tal como somos. No se deje engañar por religión, no se deje engañar por lo que brilla mucho, porque aún esas megas iglesias puede ser mucha levadura de hombre. Dios le guíe y le encamine al camino de la perfección, al camino de la salvación de su vida y de todos sus seres queridos. Si usted es santo, su esposa es santa. Si usted, hermana, es santa, su esposo es santo y sus hijos son santos. Entonces no tienen que vivir como están viviendo. Tienen que vivir en la santidad de Dios, lleno de luz y entendimiento, armoniosos en la paz y reposo de Dios, y sabiendo que el Espíritu Santo es el que les enseña y se mueve dentro de sus hogares para la gloria y la honra de Dios. Y nada de afuera, nada mortífero, nada los va a tocar, porque son hijos santos y guardados de Dios. Y Dios le va a encaminar, y Dios le va a perseverar en la doctrina, en la enseñanza de su palabra, a través de creerle y siendo obediente a la voluntad de Dios. Así como Jacob tuvo que trabajar, muchas veces nosotros debemos trabajar por nuestros hijos, nuestra esposa o esposo, por nuestra iglesia, por los hermanos, para cada día poder presentarle delante de Él distintas cosas. El Ministerio Casa de Dios está en el proyecto de comprar una computadora grande que ya una hermana ya donó para comprarla, para poder proyectar dentro de la iglesia muchas vivencias que se están dando día a día para que todo el pueblo de Dios vea y conozca que en este mundo que estamos viviendo, del otro lado están pasando todas estas cosas como contamos al principio, esos asesinatos, degollan a los cristianos, cuando nosotros acá tenemos que también saberlo eso para orar por ellos y para interceder por ellos, para que Dios les dé paz, reposo y les acompañe en todo esto que están ellos sufriendo, padeciendo, incluso huyendo todavía a distintos lugares y buscando reposo a dónde ir a vivir, porque están completamente atormentados y angustiados por el propio mal que les está atacando. Dios interceda en todas esas cosas a través de su iglesia, que somos nosotros, para bendición de esos lugares y para bendición incluso a veces de nuestros vecinos, del almacenero, de aquel que vamos a comprar, de aquel que vemos todos los días, de nuestro patrón, de nuestro jefe, aún incluso de nuestro trabajo, de nuestra empresa,
que Dios vaya adelante con su Espíritu Santo para bendición de todos ellos. Y en ese compromiso Dios actúa cuando nosotros nos comprometemos buscando de Dios. Porque si Dios le dijo a Jacob, no temas, es porque Jacob preguntó a Dios, Señor, iré. Y Dios le mostró en visión que sí, que vaya, no temas, porque yo tengo grandes propósitos. Así Dios nos quiere sacar de este Egipto a un camino santo y perfecto, cual es el suyo. Así nos quiere sacar Dios de este Egipto. No tema, hermano, no tema aceptarle al Señor Jesucristo. No tema, porque Dios tiene grandes propósitos. En el capítulo 48, 18 dice la palabra del Señor: y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito mío, pon tu mano derecha sobre tu cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Nosotros contamos que al principio una de las bendiciones que nosotros tenemos que hacer generacionalmente cuando nosotros partimos es bendecir a nuestros hijos, para que a través de ellos también los hijos de los hijos sean bendecidos. Y es lo que estaba haciendo Jacob en su momento de partida, bendiciendo a los hijos de José. Y José se apuró porque dijo, no, el mayor no, este no es el mayor, sino este es el segundo, porque él lo bendecía como mayor. Y ahí nosotros delante de Dios nos quiere decir que el que conoce todas nuestras vidas, el que conoce todos nuestros caminos, el que conoce el ADN nuestro, el que conoce incluso nuestro futuro, el que conoce el hacer y el deshacer nuestro es nuestro Dios, porque Él es el hacedor nuestro. Entonces en la voluntad de Él están todas las cosas expuestas. Por eso los hombres, ¿quiénes somos nosotros a veces para reclamarle a Dios cosas que incluso nosotros mismos no las llegamos a veces a hacer? Sino es a través de su misericordia que Él se mueve, que Él nos da oportunidades, que nos permite ciertas cosas íntimas que hacemos por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Hermanos, hermanas, si estamos en caminos equivocados, estamos en camino de error, Dios es fiel para con nosotros, para ayudarnos a salir de todo eso. No temamos, salgamos de todo eso, huyamos, dice, huyan de Babilonia, le decía a Jeremías, al pueblo, huyan, pero muchos no quisieron oírle. Ese fue el tiempo de los gentiles, el tiempo nuestro, en el cual a través de ellos haber rehusado al Mesías, al Salvador, nosotros podemos ser salvos. Por eso somos salvos por gracia. Lo dejaríamos para el próximo video, el capítulo 49 de Génesis, que ya estaríamos terminando prácticamente con el libro de Génesis, con esta bendición que hizo Jacob a cada uno de sus hijos. Y vamos a tomar un énfasis en el 49:17, donde la tribu de Dan, que es la tribu de donde venía el anticristo, en la promesa, en la bendición de este hombre de Dios, Dios le revela a través del Espíritu Santo, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Hace caer hacia atrás al jinete. El jinete es aquel que emprende la vida, tomado en su fuerza, en su relación. Pero la tribu de Dan es la que viene a engañar en la religión, en los conceptos de la vida, en esas iglesias donde los hombres caen para atrás, engañados por esa falsa doctrina que le fue dada a la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan era una tribu hechicera, que le crecieron más al hechicerismo que a Dios. La tribu de Dan no están en las tribus de los 144.000 del Apocalipsis, porque Dios tomó 12.000 de cada tribu para que pregonen las buenas nuevas de salvación, no, sino para que pregonen sobre el reino de los cielos, en los tiempos de la gran tribulación. Y la tribu de Dan no está. ¿Por qué? Porque de la tribu de Dan viene el anticristo. Y acá la tribu de Dan, la descendencia de Dan, es víbora, o sea, astuta en el engaño.
astuta en su caminar, y que herirá, dice, herirá el camino, que muerde los talones del caballo, para que ese jinete en su propia fuerza se caiga para atrás. Ahí vemos el engaño de muchas iglesias cuando los hombres caen para atrás. No es de Dios esa doctrina. Es un engaño metido, hechicería metida dentro del pueblo de Dios. Tenemos que reflexionar por eso. ¿No es hermoso esto de poder entender de la palabra de Dios? Y escrito está todas estas cosas que nosotros vivimos, incluso el engaño. Cuando han pasado muchos años, incluso en iglesias, años y años, engañado incluso en todo esto. Que dice, no, es imposible que los hombres puedan ser libres si no caen para atrás. Cuando acá la Biblia dice que somos engañados por la serpiente. ¿Y la serpiente quién es? En la Biblia. ¿Y qué es el caballo? La fuerza propia del hombre. ¿Y qué es caerse para atrás? El engaño de esa serpiente. Hermano, si estamos en esas doctrinas, tomemos reflexión de eso, porque si caemos para atrás, es solo una vez, para ser limpios o libres, pero no todas las veces que vayamos a la iglesia caemos para atrás porque algo nos está aconteciendo, no es el lugar que estamos. Huyamos, hermano, huyamos a un lugar santo y perfecto de Dios. Dios le dé el entendimiento siempre en todas las cosas, en todo esto que hemos hablado, en esto que hemos meditado, en esto que hemos transcurrido rápido, quizás no leyendo mucho una palabra, porque es una historia. Y la narrativa de las historias, yo les invito a ustedes, hermanos, que lean desde el capítulo 43 hasta el 48, estos capítulos, y van a ver esa estrategia, cómo Dios fue trabajando y de todo esto que Dios nos enseñó y nos habló. Lo que hablamos o presentamos fue lo que Dios quiso a través de su Espíritu Santo, pero seguramente Dios va a tener una relación con usted y le va a mostrar detalles que están acá, que están en detalle, pero Dios tiene una relación distinta con cada uno de sus hijos. Dios les bendiga siempre y las acompañe y que en el próximo video podamos seguir con este capítulo 49 en el favor de Dios y quizás con este 49 ya podamos terminar el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, donde termina en el capítulo 50. Y le tenemos que dar la gloria y la honra a Dios, porque empezamos un día en el capítulo 1, versículo 1, y hoy ya estamos por el capítulo 49. Dios les bendiga a ustedes que están de otro lado, Dios les bendiga en toda la labor, Dios bendiga al pueblo santo y perfecto, a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Tomen en cuenta estas doctrinas de caerse para atrás, del engaño de la serpiente, del caballo que representa la fuerza del hombre. Tengan todo eso en cuenta, hermano, hermana, para presentarse delante de Dios y preguntarle a Él. Pregúntenle a Dios, Señor, ¿a dónde estoy? Esto que yo viví tantos años, esto que me aconteció, ¿por qué es? ¿Por qué aquello otro? Yo quiero servirle, yo quiero amarle. Yo temo al nombre de Dios, dijo José. Se presentó como un ministro. Y si yo hoy me presento como un ministro, les puedo decir, yo temo al nombre de Dios. Por eso les pido a todos que tomen su reflexión, que recapaciten, que se arrepientan, que busquen el Dios vivo y verdadero. Le pido porque oren unos por los otros, por mi familia, mi esposa, mis hijos. Dios solamente sabe cuál es la labor que hay en todo eso. Porque no solo por ellos, sino por la descendencia de los hijos de mis hijos. Y si Dios nos tuviera que llevar, que Dios nos fortalezca y nos guíe a cada uno, según Él vea y obre en nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente a ustedes, pueblo santo de Dios. Y si es la primera vez que usted está compartiendo esto, le invito que usted repita conmigo una oración. Muchos le dicen la oración de fe, de podernos reconciliar con Dios. Pero Dios ya está viendo su corazón y Él está tomando cuenta de eso, ya está orando, ya está anotando un nombre, está anotando el día, está haciendo el libro de memoria en este día. Fulana de tal, fulano de tal, aquel niño, aquella mujer, aquel joven se está reconciliando con su Dios Padre, el Creador de este cielo y la tierra y de todo lo que nos ha dado a nosotros los hombres, para gloria y honra de su nombre a través de nuestras vidas. Hermana, le pido y le ruego que, si usted la primera vez, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento le reconozco y le acepto como mi Señor y Salvador. Lo ruego que anote mi nombre en el libro de la vida,
me perdone los haber ignorado, Padre. Y así como su Hijo resucitó al tercer día, yo también, Padre amado, quiero poner mi esperanza en mi vida, Padre, esa resurrección para conmigo y para con todos mis seres queridos, Señor. Deme de su paz y reposo, de su amor, de su comprensión para con mi marido, Padre amado. Ayúdeme a amarlo, Señor amado, y no ir cambiando mes a mes distinto, o no ir cambiando mes a mes distintas mujeres, no es cambiando mes a mes distintos hijos de distintos hombres, Señor, sino es buscarlo a usted y poder entrar en esa plenitud de la paz, reposo, y en esa tranquilidad, Padre amado, poder comprender mi vida y poder acercarme a usted, Señor. Borre toda necesidad de mi vida, borre, Señor amado, mis enfermedades. En su mano se la entrego y se la encomiendo. Y sé que mi nombre ya está inscrito en el libro de la vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Si compartió repitiendo esta oración conmigo, Dios le bendiga grandemente, hermana, hermano. Le invito a compartir siempre de la palabra de Dios, seguir los videos, ir a una iglesia donde se predique Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esto que nosotros, los ministros, que presentemos delante de Dios, sea para su bendición. Sea para su bendición, para que usted misma se acerque a la cruz del Calvario y empiece a tener esa relación divina con Él, perfecta, santa, pura, amándole a Él primeramente y luego bajando su mirada va a ver a su prójimo de otra manera. Su prójimo puede ser su marido, su esposa, sus hijos. Esa relación de trabajo que usted tiene tan incómoda, esa enfermedad, entréguesela al Señor y Él hará la gran obra. Ahora le invito a todos, a ustedes hermanos, a ustedes que están compartiendo este video, vamos a orar todos para que, entregándole este servicio que hemos hecho hoy, que hemos podido llegar hasta el capítulo 49, en este video número 38, que quizás con el video 39 ya cerremos con el primer libro, el Génesis, que son 50 capítulos, para la gloria y la honra de Dios, que nos ayudó a perseverar y poder seguir. Cuando en un principio, cuando empezamos, no sabíamos cómo lo vamos a poder hacer, pero entregándole todas las cosas en la mano de Dios, Dios es el que prospera y va haciendo todas las cosas. A Él le damos la gloria y la honra, para siempre y por siempre. Invito a que ore conmigo, vamos a entregarle al Señor todo, y todas las cosas son para Él, para la gloria y la honra de su nombre. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, dándole, Señor amado, todo honor, toda gloria y todo, Señor amado, concepto de vida en sus manos, Padre. Para que usted nos bendiga según sus propósitos, este ministerio, Casa de Dios, así usted nos bendiga en todo cuanto tengamos que hacer, cuando sigamos haciendo aún por lo que hagamos mañana, por nuestros proyectos, nuestros planes, por el trabajo, el bienestar de cada cosa, Padre, usted lo apareje, Señor. Como solamente usted lo sabe hacer, Padre, con sus hijos, con su pueblo, Señor. Anduviere necesidades, Padre, súplalas, cámbielas, Señor. Y todo aquel que invocare su nombre santo y perfecto, Señor, sea salvo de esta mala y ruanda generación, Padre amado. Así como lo decía Juan en sus dichos, generación mala y perversa, Padre. ¿Quién entenderá solamente su amor, Padre? Denos de su amor como siervos y siervas de Dios. Suyo, Señor amado, denos de su amor, Padre. Denos de su amor para poder entender al prójimo, a comprender nuestra familia, perdonarnos unos a los otros, orar uno por los otros y así, Señor amado, poder obrar en la obra que usted tiene con su iglesia. Esa iglesia sin mancha, sin arruga y de lino fino, Padre. Gracias, Padre, por poder compartir de estas cosas santas. Gracias, Padre amado, por poder entender aún de la doctrina cristiana, de aún de eso que aún muchos años nos han engañado, Padre. Pero usted nos revela hoy en su palabra, a través de ella, Padre, qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacer, Padre. Perdone los haber ignorado de nuestras vidas, Señor. Denos luz, paz y reposo, Señor amado. Y así, Señor, como se presentó José como siervo, dijo, yo temo a Dios, yo le temo, Señor.
Temo su palabra, le temo, Señor amado, todo lo malo, Padre. Por eso quiero interceder por mi familia, quiero interceder por mis hijos, quiero interceder por su pueblo, quiero interceder por aquellos, Padre, que le han conocido como Señor y Salvador, por esa iglesia de Israel, por esos cristianos perseguidos, maltratados, Señor, ahí en esas zonas de Irak, Señor amado, de Irán, Padre amado, todo ese lugar del Líbano, Señor amado, Portugal, Padre amado, ahí, Túnez, Señor, sea usted, Padre amado, teniendo misericordia, guardando y cuidando, Señor amado, y así preparando a su iglesia santa y perfecta, que pronto vamos a partir con usted, Señor, cuando nos venga a buscar. Señor, mientras tanto, denos fe, esperanza, ayúdenos día a día a poder compartir de su palabra y a poder acercar una almita más, Señor, al redil suyo, Padre, para la gloria y la honra de su nombre, Señor. Bendito sea su pueblo santo, benditos sean sus escogidos, sus hijos, Señor, y bendito todos aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Bienaventurado, dice su palabra, todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque usted estará intercediendo. Bienaventurados los perseguidos por en su nombre, porque ellos serán consolados, Padre. Le pido el consuelo, el amor, la paz para esos cristianos perseguidos, Señor amado, aún en cada lugar que todavía lo siguen haciendo, todavía lo van a seguir haciendo, porque la doctrina del mundo es eso, el engaño. El engaño es la mentira y la mentira es la división. Padre, denos de su paz, gozo y amor. Bendiga cada lugar donde sus ministros se levantan en espíritu y verdad. Dele luz y entendimiento a su pueblo y que ese remanente de su pueblo, Padre, sea santo y perfecto, esperando su venida. Así le entrego y le encomiendo todo en sus manos, como así bendiga este ministerio de los videos, bendiga el ministerio de Casa de Dios Trebel, bendiga al ministro, bendiga al hablar y callar, Padre amado, y así le entrego y le dejo todo en sus manos, Señor, para la gloria, la honra y alabanza de su nombre, en el precioso y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, santos de Dios, dice la palabra, y nos vemos en una segunda oportunidad, con el favor de Dios, así se lo permite.